Pues buenas tardes y bienvenidos a la sesión de procedimiento de gestión del curso de la parte dedicada a procedimientos de informática tributaria y la parte de procedimiento, la parte de derecho tributario. En la sesión de hoy vamos a hacer un breve repaso al procedimiento de gestión con sus elementos esenciales y luego haremos un pequeño análisis un poquito más detallado de lo que es el procedimiento de comprobación de valores por su incidencia que provoca en la mayoría de los procedimientos, sobre todo de comprobación de valores de bienes inmuebles, para ver un poco qué dice la jurisprudencia, la doctrina y las consultas de Dirección General de Tributos en este tema, que puede ser interesante. Si os parece, podemos empezar agradeciendo a los compañeros que están hoy aquí su presencia en la sesión y al resto de los compañeros, pues que espero que os sea de utilidad cuando podáis verla un poquito más tarde. Si analizamos el procedimiento de gestión, el artículo 117 de la Ley General Tributaria establece cuáles son las funciones que tienen los órganos de gestión tributaria. En concreto, los órganos de gestión tributaria se les atribuyen las siguientes competencias. En primer lugar, van a tener la competencia en materia de recepción y tramitación de declaraciones. La recepción y tramitación de declaraciones se realiza por parte de los órganos de gestión tributaria y luego, posteriormente, una vez que se han recepcionado esas declaraciones o autoliquidaciones, se van a encargar también de la comprobación y, en su caso, realización de devoluciones a través del procedimiento que ya conocéis, del procedimiento de devolución derivado de la normativa de cada tributo. También van a realizar las solicitudes para comprobar si se cumplen las condiciones para obtener algún beneficio o incentivo fiscal, por ejemplo, entidades prioritarias o como pueden ser sociedades anónimas laborales o entidades exentas del IVA, pues se van a encargar los órganos de gestión de otorgar estos beneficios o incentivos fiscales. Van a encargarse de vigilar y controlar los acuerdos de obligación de facturar, cuando se factura a través de un tercero, los acuerdos de facturación a través de terceros. Se va a controlar la presentación de esas declaraciones y autoliquidaciones, por lo tanto, no solamente se van a recepcionar y tramitar, sino que luego va a llevar el control de todas esas liquidaciones y autoliquidaciones. La emisión de certificados de todo tipo, sobre todo tras la nueva reforma de la Ley 39/2015, por cualquier dato que pueda existir dentro de la base de datos, y en concreto los más comunes, los de certificados de encontrarse al corriente, de subvenciones o de residencia fiscal, de los cuales ya habéis realizado dentro de la práctica pues una primera aproximación, dado que es uno de los elementos más importantes de cara al contribuyente que puede encontrar en su relación con la administración tributaria, y ya habéis hecho una práctica en la que habéis analizado cómo se obtendría ese certificado de la FNMT para luego poder obtener cualquier tipo de certificado o documento de la agencia tributaria. Se va a encargar, y es muy importante porque todo el sistema español vincula a través de la expedición y revocación del NIF, cualquier contribuyente siempre va a estar seguido por una clave y esa clave va a ser su número de identificación fiscal. El número de identificación fiscal es el elemento sobre el que pivota todo el control de la agencia tributaria, de tal manera que la idea es que exista un IDEN único, un solo NIF por cada contribuyente, de tal manera que ese contribuyente quede identificado con ese NIF y se le puedan cargar o generar en cuanto a ese NIF todos sus expedientes y toda su carpeta fiscal en la que se recojan toda su documentación y todas sus obligaciones tributarias. Por lo tanto, los órganos de gestión son los encargados de dar ese NIF, asignar ese NIF en concreto. Ya veremos en una de las sesiones de informática tributaria que puede ser de diferentes, puede ser jurídica, de entes sin personalidad, puede ser NIF de menores, puede ser NIF para no residentes. Entonces, hay muchos NIF y muchas características y cada uno pues necesita una serie de requisitos y condiciones para poder ser expedido. Se va a encargar de la elaboración y mantenimiento de censos a través de lo que se llama la carpeta fiscal del contribuyente, el índice vectorial del mismo. Lo que se va a producir es que cuando un contribuyente se da de alta, porque se da de alta su NIF, pues automáticamente va a presentar un modelo informativo, un 030 o un 036, en función de si se desarrolla actividad económica o no, en el que va a definir cuál es su relación con la administración tributaria. Una vez que se confecciona este modelo 030 o este modelo 036, en primer lugar va a identificarse, en segundo lugar va a poner cuál es su domicilio y efectos de notificaciones, y en tercer lugar va a incorporar sus obligaciones formales, de tal manera que confeccionará una especie de guía en la que le va a decir a la administración qué actividades va a desarrollar y qué obligaciones se compromete a presentar de carácter formal con la administración tributaria. Pues desde los pagos fraccionados de sociedades, si se va a tributar por sociedades, si está sujeto a IVA, si no está sujeto a IVA, si va a estar en prorrata, si no va a estar en prorrata, si es contribuyente por el régimen de atribución de rentas, si va a desarrollar, qué actividad va a desarrollar, en qué epígrafe la va a desarrollar, está obligado a practicar retenciones de ingresos a cuenta. Pues toda esta información se va a recoger en este modelo y ese va a determinar su vector, ¿vale? Su vector, y como consecuencia de la aplicación de ese vector, pues la administración va a poder hacer un control a posteriori de esas obligaciones tributarias. Por otra parte, se va a prestar un servicio de información y asistencia a los contribuyentes repartido de diferentes formas.
material, desde la asistencia telefónica, la asistencia a través de la sede electrónica y luego la más conocida, la asistencia a la elaboración, sobre todo en la campaña de renta, a través de la formalización, a través de Renta Web, de las declaraciones de los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas, siendo esta la más conocida y la que más gente suele utilizar. Y por otra parte, los órganos de gestión, cuando determinen o encuentren alguna situación que pueda ser de interés para los órganos de inspección o de recaudación, lo que van a proceder es a elaborar una ficha de información relevante que van a trasladar a estos órganos para que ellos puedan desarrollar posteriormente sus acciones o bien de investigación o bien de recaudación de las deudas tributarias. Por lo tanto, hay una coordinación entre las diferentes áreas de la agencia tributaria, sobre todo el área de gestión, que es el que recibe toda esa documentación, para luego poder trasladárselo a los órganos de inspección o de recaudación en función de las necesidades. Dentro de la gestión tributaria vamos a encontrar 3 subprocedimientos muy importantes, los más relevantes. Hay más, eso recogen en el reglamento, pero en la Ley General Tributaria, y por lo tanto los más relevantes en cuanto a su importancia recaudatoria, pues van a ser el procedimiento de verificación de datos, el procedimiento de comprobación limitada y el procedimiento de comprobación de valores. Esos 3 procedimientos los desarrollan los órganos de gestión sin perjuicio de todas las funciones que acabamos de determinar conforme al artículo 117 de la misma. Bien, vamos a desarrollar cada uno de estos 3 procedimientos y luego vamos a desarrollar, como os he comentado, un poquito más en detalle la comprobación de valores respecto a las sentencias del Supremo y demás. En cuanto a las formas de inicio del procedimiento, el procedimiento, cualquiera de estos 3, va a poder iniciarse mediante una autoliquidación, comunicación de datos o declaración del contribuyente. Por otro lado, solicitud del obligado tributario conforme a lo establecido en el artículo 98 de la Ley General Tributaria o de oficio. Estas serán las 3 formas de iniciar los procedimientos tributarios. La más común es la de o bien de oficio o bien de una autoliquidación, comunicación de datos o declaración por parte del obligado tributario. Cuando se inician así, tenemos que hacer una distinción y, por tanto, entender bien el sistema de autoliquidación frente a un sistema de declaración tributaria. Cuando estamos ante una declaración tributaria, se considera declaración tributaria todo documento presentado ante la Administración que reconozca o manifieste que se realiza cualquier hecho relevante para la aplicación de los tributos. Por lo tanto, mediante una declaración, lo que se hace es que se pone en conocimiento de la Administración los hechos determinantes del tributo para que ésta proceda a liquidar. Y esa es la diferencia con la autoliquidación. Cuando se presenta una autoliquidación, el contribuyente no solo pone de manifiesto esos hechos imponibles ante la Administración, sino que además, mediante el sistema de autoliquidación, lo que va a producir es una presunción de validez de la información recogida en ella para que la Administración no confeccione la deuda a pagar, sino que compruebe o inspeccione lo que ha sido declarado por el contribuyente. En el caso de declaración tributaria, hay unas que son más conocidas, como pueden ser los impuestos sobre sucesiones y donaciones, en la que se da a la Administración los datos para que ésta practique liquidación, los impuestos locales, como puede ser el impuesto sobre incremento sobre construcciones, instalaciones o obras, pero uno de los también más comunes es el de estudiar que es las declaraciones. Si os habéis fijado, como en los aeropuertos, en muchas ocasiones ponen nada que declarar o algo que declarar. Bueno, pues el pasar por debajo de ese cartel en el que hay que declarar, habremos hecho un acto, una manifestación a la Administración en el que decimos que no tenemos ningún hecho imponible. Por tanto, una vez traspasada esa línea, si me realizaran una comprobación, ya no podré manifestar que lo iba a declarar con posterioridad, porque mi declaración, fijaros que ha sido mediante un acto que es un acto de pasar por debajo del cartel sin manifestar de forma expresa, ¿vale? Por tanto, es una declaración por cualquier acto de conocimiento por parte del obligado, sin manifestar de forma expresa, por tanto, que tengo que declarar lo que no tengo que declarar. ¿Qué efectos tiene una declaración? La presentación de la declaración no os implica la obligación de pagar, porque de hecho puede haber declaraciones que puedan ser con resultado de devolver. Inicia un procedimiento de gestión tributaria. Cuando se pone eso en conocimiento de la Administración se le ha dicho o se le pone en conocimiento para que inicie un procedimiento de gestión tributaria, que determinará una cuota o que determinará por otro procedimiento o que terminará generando una devolución. Un efecto muy importante es que este acto interrumpe la prescripción para liquidar por parte de la Administración. Por tanto, interrumpe el plazo de prescripción para que se pueda liquidar por parte de la Administración este hecho imponible. Y por otra parte, inicia el plazo de caducidad para resolver el procedimiento. Cuando habéis empezado ya a estudiar, la norma tributaria establece con carácter general para todos los procedimientos de gestión tributaria una duración de 6 meses. Este plazo de 6 meses se inicia precisamente con la comunicación a la Administración de que se inicie la comprobación o que se inicie el plazo para liquidar o que se inicie el plazo para generar la devolución.
y hay una presunción de certeza. Por tanto, lo que se recoge en esa declaración, si posteriormente consideramos que es erróneo, tendremos que aportar pruebas para manifestar a la Administración que esos hechos declarados con anterioridad no se corresponden con la realidad. Por lo tanto, hay una presunción de certeza que corresponderá al obligado tributario romper a posteriori. Asimismo, las autoliquidaciones, como hemos dicho, es el acto por el cual los administrados, los obligados tributarios, además de comunicar a la Administración los datos para que practique la liquidación y otros de contenido informativo, lo que hace es califica y cuantifica las actuaciones necesarias para determinar e ingresar el importe de la deuda tributaria a ingresar o, en su caso, el importe de la deuda tributaria a devolver. Fijaros que aquí lo que hace es un proceso muy superior, es una carga indirecta que se le traslada al contribuyente de forma que se le obliga a que él califique y cuantifique los hechos imponibles que está realizando, pues estamos hablando de rentas, es un rendimiento del trabajo, es un rendimiento de capital mobiliario, y una vez que ha cuantificado y determinado la calificación de ese rendimiento, será una comprobación a posteriori por parte de los órganos de gestión la que se verificará si eso es correcto o no es correcto. Por lo tanto, es una forma de trasladar, es una carga que se conoce como cargas indirectas de los contribuyentes, dado que traslada a la Administración la elaboración y presentación de esas autoliquidaciones. ¿Qué ocurre? Pueden existir errores. Esos errores pueden ser a favor del contribuyente o a favor de la Administración. La rectificación de autoliquidaciones se produce solo y exclusivamente en aquellos supuestos en los que se haya cometido un error al tiempo de presentar la autoliquidación que determine o una menor cantidad a ingresar o una mayor cantidad a devolver. Por lo tanto, esas dos circunstancias, que se determine una mayor cantidad a ingresar o una menor cantidad a devolver, son los que determinan el inicio de un procedimiento de rectificación de autoliquidación. En el caso contrario, en el caso de que las circunstancias lo que determine es una mayor cantidad a ingresar o una menor cantidad a devolver, el contribuyente lo que deberá presentar es una declaración complementaria. Esto está hoy especialmente de moda por el hecho de que, si ya habéis oído en la televisión o conoceréis el hecho de la sentencia del Supremo que ha reconocido que las prestaciones por maternidad están exentas, lo que va a determinar una aluvión de rectificación de autoliquidación de todas aquellas madres que presentaron sus autoliquidaciones con resultado de ingresar o devolver, declarando esos rendimientos como no exentos. Pues el procedimiento para solventar esa situación en la que se va a rectificar las autoliquidaciones, lo que se declaró como rentas no exentas, unas rentas que en posterioridad se han declarado por un tribunal, el Tribunal Supremo, como rentas exentas, pues obligará a presentar las correspondientes rectificaciones de autoliquidaciones a todos aquellos contribuyentes que se encuentren en esta situación, lo que generará a su vez una devolución de ingresos indebidos y unos intereses de demora a favor suyo. Hay una consulta de la Dirección General de Tributos del 29 de julio del año 2005 que matiza los límites que pueden existir a la hora de presentar rectificación de autoliquidaciones. En concreto, dice que no existe la posibilidad de rectificar autoliquidación que perjudique a terceros, pues es requisito indispensable para poder rectificar que se produzca un daño en el patrimonio particular del obligado tributario. Por tanto, no se puede hacer una rectificación, ¿vale?, que no me afecte a mí directamente, sino que afecte a terceros. Porque el requisito para poder presentar una rectificación es que se haya producido un daño al propio obligado, ¿vale?, tributario y en su patrimonio. Por tanto, no se pueden presentar la posibilidad de rectificar autoliquidaciones que perjudiquen a terceros, cuando no tengo yo un beneficio directo. Y por otra parte, hemos dicho que generará una devolución de ingresos indebidos. En este caso, por ejemplo, de las deducciones por maternidad, se va a generar una devolución de ingresos indebidos que va a generar unos intereses de demora. Esos intereses de demora van a ser a favor del contribuyente y tenemos que distinguir dos supuestos. Si se trata de una devolución de ingresos indebidos, como puede ser el presente caso, generará intereses de demora desde el día que se ingresaron hasta la fecha de ordenación del pago. Por tanto, si se trata de una devolución de ingresos indebidos, como puede ser el caso que acabamos de ver, generará intereses de demora desde el día que se ingresó esta cantidad, que corresponderá a la fecha que se realizó, hasta la ordenación del pago por parte de la Administración. Sin embargo, un supuesto que sería el que se pide rectificación de autoliquidación en el supuesto de una devolución derivada de la normativa de cada tributo. Estamos hablando del supuesto de que el contribuyente presenta su renta a devolver, la Administración ya no ha generado la devolución y él se da cuenta con posterioridad al fin del periodo voluntario que ha cometido un error y que tiene que rectificar esa autoliquidación. Pues bien, casos en los que se produce una rectificación de autoliquidación sin haber habido un ingreso, sino que se va a generar una devolución a favor del contribuyente, lo que se prevé es que esos intereses de demora
se van a pagar a partir de los 6 meses siguientes a la presentación de la rectificación de la autoliquidación. ¿Vale? Se van a pagar a partir de los 6 meses siguientes a partir de la rectificación de la autoliquidación. ¿Por qué? Porque el procedimiento de devolución derivado de la normativa de cada tributo habéis estudiado que la Administración tiene 6 meses para resolverlo. Transcurrido el plazo de 6 meses, si no se ha resuelto, se procede al pago de los intereses de demora. En este caso, lo que se plantea es, si presento una rectificación de autoliquidación fuera del plazo voluntario, es como si presentara una nueva solicitud de devolución y por lo tanto la Administración tiene que tener otros 6 meses para poder solventar o devolverme dicha cantidad. Por tanto, en el caso de que presente una devolución de ingresos indebidos, los intereses de demora irán desde el fin del periodo, la fecha de ingreso hasta la fecha de ordenación del pago. Cuando se trata de una rectificación de autoliquidación que esté en el marco de un procedimiento de devolución derivado de la normativa de cada tributo, los intereses de demora se pagarán a partir de que pasen 6 meses desde la presentación de esa rectificación de autoliquidación. Tenéis ejemplos de esto en el material, en todo el estudio, el material de estudio que tenéis colgado en el campus en cuanto a las unidades correspondientes a la materia de gestión tributaria. La comunicación de datos es un supuesto y las declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones complementarias o sustitutivas son aquellos supuestos en los que la Administración provee al administrado de los datos suficientes como para, una vez verificada la documentación, proceder en su caso a solicitar la devolución o ingresar la cantidad o a devolver o a ingresar. Estamos hablando, por ejemplo, un hecho muy conocido que es el borrador, el famoso borrador fiscal de los rentos fiscales en el que la Administración le dice al administrado cuáles son los datos que ella conoce, le pone de manifiesto que son los que ella conoce y que si está de acuerdo y no hay ningún dato más que no es conocido por la Administración, puede dar su ok y se entenderá presentada la autoliquidación correspondiente. Pues en esos casos, en el que se le comunican los datos al contribuyente y si está de acuerdo puede dar su conformidad y se dará por presentada la autoliquidación, estamos en un supuesto de comunicación de datos que da lugar a una presentación de autoliquidación y es una de las formas posibles para iniciar el procedimiento de gestión tributaria. Comienza con una comunicación de datos y termina con una autoliquidación que puede tener un resultado de ingresar o devolver. Por otra parte, el procedimiento de devolución derivado de la normativa de cada tributo, recogido en los artículos 124 a 127 de la ley tributaria, es el primer procedimiento que realiza la Administración y que tiene una trascendencia muy importante en cuanto a la relación con sus administrados. En concreto, cada vez que presentamos una autoliquidación con resultado a devolver, se inicia este procedimiento. Siempre que se presenta por el administrado una autoliquidación con resultado a devolver, le pone a la Administración el inicio del cronómetro para resolver un procedimiento de devolución derivado de la normativa de cada tributo. El plazo, ¿vale?, para devolver la Administración es de 6 meses desde que finaliza el periodo voluntario de ingreso. Transcurrido dicho plazo, tal y como hemos comentado, se empezará a pagar intereses de demora. Por lo tanto, la Administración tiene 6 meses desde que termina el periodo voluntario de pago para abonar la devolución al administrado. Y si no lo hace, los efectos que va a tener para la Administración es que tendrá que abonar al administrado los intereses de demora una vez que hayan transcurrido los 6 meses. De tal manera que si la Administración procede a devolver a los 6 meses y 15 días, pagará 15 días de intereses. Porque los primeros 6 meses, el artículo 124 y 125 de la ley manifiesta que es el plazo que tiene la Administración para comprobar y, por tanto, no da derecho al abono de intereses. También existe un supuesto en el que, en medio lugar de presentarlo por autoliquidación, sea mediante declaración. El administrado pone en conocimiento de la Administración los datos para que ésta proceda a liquidarle mediante un procedimiento de devolución. Pues igual, 6 meses desde que finaliza el plazo para presentar esa declaración para que la Administración proceda a la misma y si no devuelven esos plazos de 6 meses, transcurridos esos 6 meses en adelante, empezarán a devengarse esos intereses de demora. O bien igual, mediante la comunicación que se prevé en el artículo 100 de la ley del IRPF, el borrador, 6 meses desde que finaliza el plazo voluntario de pago para aquellos contribuyentes que han formalizado y han dado su ok al borrador, a las declaraciones informativas del borrador, para que la Administración proceda, en su caso, a devolver las cantidades pertinentes. No sé si hasta aquí los compañeros que estáis hoy presentes, Catalina, Miguel o Caterina, no sé si tenéis algún tema o alguna cuestión que queráis que podamos aclarar de procedimiento de devolución derivado de la normativa de cada tributo, de las cuestiones anteriores. Fenomenal. Bien.
El segundo procedimiento es el procedimiento de verificación de datos. Es el procedimiento que se conoce normalmente como las paralelas, las comprobaciones que realiza la Administración y son las recogidas en el artículo 131 de la Ley General Tributaria. Lo primero que tenemos que determinar es que los tribunales han manifestado de forma muy contundente que este procedimiento de verificación de datos solo y exclusivamente se puede aplicar en los siguientes supuestos. Y que si se aplica fuera de estos supuestos, pues la penalización será la nulidad de pleno derecho de las actuaciones administrativas, por lo que eso implica. Por tanto, solo se podrá aplicar para los supuestos que vienen tasados en el artículo 131. Cuando la declaración o autoliquidación del obligado tributario adolezca de defectos formales o incurra en errores aritméticos. Si da esta circunstancia, la Administración puede iniciar un procedimiento de verificación de datos para corregir dicha discrepancia. Cuando los datos declarados no coincidan con los contenidos en otras declaraciones presentadas o que ven en poder de la Administración. Imaginemos que un señor ha presentado todos los trimestres del modelo 303 de IVA, diciendo que desarrolla una actividad económica, ha presentado su modelo recapitulativo, su modelo 390, y luego llega la campaña de renta y él manifiesta, por ejemplo, que no está obligado a presentar la declaración. Bueno, pues la Administración le podría exigir, diciendo, conforme a nuestros datos, usted está obligado a presentar la declaración. ¿Por qué? Porque según estos datos usted desarrolla una actividad económica. Entonces se podría iniciar ese requerimiento por una verificación de datos para ver qué ha pasado. Esa sería una de las formas de iniciar el procedimiento. Cuando se aprecie una aplicación indebida de la norma, bueno, pues han equivocado al aplicar la norma, pero debe ser clara y palmaria, ¿vale? Y eso es lo importante, clara y palmaria. No vale que tengamos que buscar dentro de la interpretación, sino que debe ser una aplicación indebida clara y evidente de la norma. En esos supuestos también se puede iniciar un procedimiento de verificación de datos. O bien, cuando se necesita una aclaración o justificación de algún dato declarado. Si hay un dato declarado que no nos cuadra, fijaros que hablamos de datos declarados, y siempre y cuando, y este es un límite esencial, no afecte a actividades económicas, porque si afecta a actividades económicas no se puede iniciar un procedimiento de verificación de datos, solamente se puede utilizar un procedimiento de verificación de datos cuando se trate de probar elementos ya declarados y que no afecten a actividades económicas. Por ejemplo, estoy soltero o casado y digo que estoy soltero y pongo que estoy en una declaración conjunta. Bueno, pues ahí le puedo solicitar al administrado que me aclare ese dato, que me diga si está soltero o si está casado. Manifiesto que tengo 3 hijos, pero no pongo los NIF y me aplico la deducción sin poner sus nombres. Pues le puedo pedir al administrado que verifique realmente que eso es correcto, que la declaración de los 3 hijos es correcto o no en su declaración de la renta. Por tanto, necesita aclaración o justificación de algún dato que no cuadre con la información que dispone la Administración. Este procedimiento se va a iniciar mediante comunicación o mediante una propuesta de declaración, ¿vale? Por tanto, si la Administración tiene datos, lo que hará es, si la Administración no tiene muchos datos, sino que lo que necesita es más información, se iniciará el procedimiento con un requerimiento para que aporte los documentos. Si la Administración tiene los datos obrantes en su poder, lo único que va a hacer es una propuesta de los datos. Imagínate que el contribuyente ha declarado una deducción por vivienda de 100.000 euros y la Administración tiene aportados por terceros de los bancos, dice que esa deducción por 100.000 euros no puede ser porque lo máximo que puede aplicarse es sobre 80.000, que era el total del préstamo. Bueno, pues la Administración podrá hacerle ya directamente una propuesta, en lugar de hacer un requerimiento para que aporte los recibos, se puede hacer ya directamente una propuesta de liquidación, una propuesta en base a los datos aportados por terceros. Asimismo, este procedimiento, una vez que se haya verificado la información, podrá terminar por resolución en la que se diga que está todo correcto, pues sí, es que me he equivocado y 3 hijos, no he puesto los NIF, pero están aquí, miren, mi libro de familia y aporta tanto los libros correctos, pues en ese caso no procede a practicar liquidación y se le comunicará sí que no procede a practicar liquidación y que se ha subsanado la información. Por una liquidación provisional, en la que el administrado se le comunica que tiene que lugar una cantidad a ingresar y que debe ser objeto de motivación, por subsanación o justificación, se le pide que nos aclare o justifique, que nos ponga el número del préstamo, por ejemplo. Entonces nos aclara y nos justifica y nos aporta el número del préstamo y en ese caso pues termina por una subsanación, aclaración o justificación. Por caducidad del procedimiento, si la Administración no resuelve en el plazo de 6 meses, este procedimiento va a caducar y podrá volverse a iniciar si no está prescrito, porque el motivo de que se produzca una caducidad de un procedimiento, el principal efecto que tiene es que no se habrá interrumpido la prescripción con el inicio del procedimiento. Cuando la Administración inicia un procedimiento de verificación de datos,
se interrumpe el plazo de prescripción para liquidar, lo hemos visto al principio de la sesión. Bien, si la Administración se inició ese procedimiento de verificación de datos, pero se incumplió el plazo de resolución, esa primera iniciación del procedimiento de verificación de datos se considera como no realizada y, por tanto, no ha habido de forma fehaciente una interrupción de la prescripción y, por tanto, el procedimiento es como si no se hubiera producido. Por lo tanto, ojo, porque si a la Administración le caduca un procedimiento, podrá volverlo a iniciarlo siempre que y cuando hoy, a la fecha de caducidad del procedimiento, no esté prescrito el derecho a liquidar. Porque el acto que realicé en un primer momento, interrumpiendo la prescripción con la comunicación de inicio de las actuaciones, no sirve para interrumpir la prescripción si a la Administración le caduca el propio procedimiento. O bien puede terminar, por último, este procedimiento por la necesidad de comprobar algo más importante que no se permite dentro del procedimiento de verificación de datos. Iniciaremos en su caso, por tanto, un procedimiento de comprobación limitada o de inspección. ¿Vale? He puesto verificación de datos, disculpadme, procedimiento de comprobación limitada o de inspección. No sé si hasta aquí, más o menos, el procedimiento de verificación de datos lo tenéis más o menos claro, los límites legales, sobre todo, que es muy interesante. Sí, más o menos. Vale, perfecto. Pues seguimos. Procedimiento de comprobación de valores. Se recoge en el artículo 57 de la Ley General Tributaria y cuando el administrado realiza una comprobación de valores, lo que se produce es normalmente que la administración a posteriori puede verificar esa información para comprobar si el valor declarado, por ejemplo, en un importe de una venta, se corresponde con el valor de mercado de esa operación. Bien, la Administración puede comprobar esos datos declarados por el administrado en el precio de la venta o el precio de compra mediante alguno de los sistemas de valoración previstos en el artículo 57 de la Ley General Tributaria. En concreto, la capitalización e imputación de rendimientos, estimación conforme a los datos oficiales, como puede ser la estimación catastral, el valor catastral, precio medios de mercado, cotizaciones de mercados nacionales o extranjeros para acciones cotizadas, peritos de la Administración, pólizas de contratos de seguro, la tasación de entidades hipotecarias, precio o valor de declaración en la transmisión o cualquier otro medio de valoración motivado que permita determinar el valor cierto. Excepción, si el obligado tributario resulta que ha comprobado o ha realizado sus actuaciones de valoración conforme a las tablas publicadas por las comunidades autónomas para el impuesto de ITP y actos jurídicos documentados, de impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en esos supuestos la Administración no puede comprobar el valor declarado, porque el administrado ha declarado conforme al valor que ya la propia Administración le ha dado a ese activo. En esos supuestos en los que se declare igual o superior al valor declarado por las administraciones tributarias que se encargan de la gestión del ITP y actos jurídicos documentados, no podrán ser objeto de comprobación a posteriori. Cuando hay discrepancias entre lo que la Administración considera que es el valor y el administrado considera que es el valor, se acude al procedimiento que se denomina tasación pericial contradictoria. Los caracteres generales es que este procedimiento de tasación pericial contradictoria puede realizarse de forma previa a la interposición de recurso o reclamación económico-administrativa. Y el plazo para interponer esta tasación pericial contradictoria es el plazo de un mes, que es el plazo que se corresponde para el plazo de interposición del recurso de reposición. Entonces, lo que puede hacer el administrado, y será una cuestión de estrategia legal, es o bien interponer un recurso o una reclamación económico-administrativa, en cuyo caso, para poder suspender la liquidación deberá aportar una garantía, o alternativamente puede interponer esta tasación pericial contradictoria reservándose el derecho, ¿vale?, a interponer esta tasación pericial contradictoria y que una vez se resuelva esta, se le abra el plazo para interponer recurso o reclamación. ¿Cuál es la principal ventaja que tiene esto? Que se suspende sin garantía. Cuando un contribuyente interpone una tasación pericial contradictoria, hay una suspensión sin garantía en tanto en cuanto se determina cuál es el valor real de ese activo. Por tanto, si interpongo una tasación pericial contradictoria dentro del plazo de un mes, lo que hago es que se suspende automáticamente, esperamos a la resolución de esta tasación pericial contradictoria y se resuelva. Si no estoy de acuerdo, puede ser el recurso de reclamación económico-administrativo. Esa sería la estrategia 1. La estrategia 2 es aquellos supuestos en los que
el contribuyente se reserva el derecho a instar la tasación pericial contradictoria cuando estime que el procedimiento no está, la notificación de solución no es motivada y interponga recurso de reposición y reclamación económico-administrativa. Es decir, que también existe la posibilidad de que interponga un recurso de reposición y una reclamación económico-administrativa y, si no se le resuelve a su favor, puede interponer la correspondiente reclamación, tasación pericial contradictoria. Si hubiera alguna sanción, con la última reforma sometida de la Ley de la Ley General Tributaria, si hubiera alguna sanción, queda su imposición hasta el momento en que se determine el valor cierto o real. Por tanto, si hubiera una sanción, no se podrá interponer esta sanción hasta que se resuelva cuál es el valor cierto o real. ¿Cuándo se va a poder acudir a la tasación pericial contradictoria? Lo primero que establece el artículo 135, y os recomiendo que lo leáis, porque si no lo leemos despacio podemos incurrir en errores en su interpretación, es que para poder recurrir a la tasación pericial contradictoria, lo primero que tenemos que tener es que la tasación se ha ido tanto por peritos de la administración como por peritos del administrado. Es muy común que el administrado declare un valor y que la administración le haga una comprobación a través de un funcionario y que ambos determinen unos valores. Bueno, pues para acudir a la tasación pericial contradictoria es necesario que la administración acuda a sus propios peritos para determinar que ese valor que ha dado la comprobación se corresponde con el real. Por lo tanto, deberá acudir a un perito de la administración para tasar ese activo y que el administrado a su vez acuda a un perito tercero suyo para que valore también lo que ha declarado en su autoliquidación o declaración. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es que los peritos determinen el valor cierto y real. Si esa comprobación realizada por los peritos de uno y otro, las diferencias en total no es superior a 120.000 euros y al 10%, se admite la del obligado tributario. Y al 10% se admite la del obligado tributario. Por lo tanto, si la diferencia entre lo que dice el perito de la administración y lo que dice el perito del administrado no supera 120.000 euros en valores absolutos y al 10% de esas dos partidas, en ese caso, la administración deberá admitir el valor declarado por el administrado. ¿Quién puede ser perito? Los peritos tienen que ser cualquiera de las entidades que se recojan dentro del Banco de España, que estén calificadas como tales y realicen la operación inscritas y se esté inscrita en el correspondiente registro de peritajes. ¿Quién paga la tasación? Bueno, la tasación de la administración la paga la suya, la tasación del administrado la paga la suya, y si hay que acudir a un tercer perito, porque las diferencias superan los 120.000 euros al 10% del total de la diferencia entre el valor del perito de la administración y el valor del perito del administrado, ese tercer perito lo paga la administración si la diferencia que establece el tercer perito difiere en más de un 20% por el declarado por el obligado, y lo paga el administrado si la diferencia supera en más de un 20% lo declarado por el administrado. Es decir, que si la diferencia son superiores al 20% de lo declarado, lo tiene que pagar el administrado, porque hay mucha diferencia entre el valor declarado y el valor del peritaje final, y si son inferiores al 20% lo tiene que pagar la administración. ¿Qué efectos tiene? Pues una vez que se produce esta valoración, produce efectos para él y para cualquier otra persona o obligado tributario que se encuentre dentro de la operación. Por ejemplo, si hubiera vendido un inmueble al 50%, la tasación pericial contradictoria para uno de ellos tiene efectos sobre el resto. Esto de tasación pericial contradictoria y comprobación de valores, ahora veremos algunos pronunciamientos de los tribunales respecto de cómo funciona y sobre todo de la posibilidad de volver a comprobar dentro de recursos y demás. Para acabar esta parte del procedimiento de gestión tributaria, vamos a avanzar sobre el procedimiento de comprobación limitada, que es el último de los procedimientos más destacados. En este caso, la actuación de los órganos de gestión va más allá. Puede alcanzar lo siguiente: examen de los datos consignados por los obligados tributarios, por lo tanto ya no habla de verificar, habla de examinar esos datos. Por otro lado, podemos acudir a... ¿Me oís? No sé si me oís. Sí, perfecto. Podemos acudir, una vez que estemos, y la presentación también la veis, ¿verdad? Es que me pone un mensaje, no sé si... ¿Presentación? Perfecto, es que me ha puesto un mensaje el vídeo, más que nada porque me siguierais. Bien, decíamos de comprobación limitada. Lo que vamos a hacer ahora es un paso más. Ahora podemos examinar, ya no solo verificar, sino que llegaremos al examen de los datos consignados por los obligados tributarios, el examen de los datos y antecedentes en poder de la administración en relación con ese hecho imponible
o del presupuesto de la obligación tributaria no declarados o declarados incorrectamente, examen de registros exigidos en cualquier impuesto, y por otro, el límite que nos pone es no se podrá ver la contabilidad mercantil. Por lo tanto, podemos ver cualquier libro de registro exigido en la ley del IVA, podemos ver cualquier libro de registro exigido en la ley del IRPF, cualquier exigido en las sociedades, pero no podemos ver la contabilidad mercantil. Sí se pueden ver las facturas o documentos justificativos que sirven para las situaciones en los libros, pero no la contabilidad mercantil. No obstante, la última reforma de la Ley General Tributaria ha establecido que en aquellos supuestos en los que el administrado, por a su interés, y por tanto no le servirá para la administración para liquidar, sino para su interés, para aquellos obligados tributarios que estén obligados a llevar la contabilidad mercantil, podrán aportar esos contabilidad mercantil y deberá ser vista por la administración para el ejercicio de su defensa. Por tanto, los administrados pueden aportar la contabilidad mercantil. Hasta esta reforma, aunque la aportara la contabilidad mercantil, dado que los órganos de gestión tenían vetado la posibilidad de ver la contabilidad mercantil, aunque se aportaban como medio de prueba en su defensa, como la administración no podía verlos, pues se liquidaba en contra de lo previsto en la contabilidad mercantil. Con la nueva reforma, lo que se permite es que el administrado, si considera que la aportación de la contabilidad mercantil va a su favor y considera que esos libros registros tienen que estar apoyados a su vez en la contabilidad mercantil, la administración debe revisar esa contabilidad mercantil y proceder a liquidar conforme a los datos que aparezcan en ella. La única diferencia, el único elemento importante es que esa comprobación se realiza solamente a los efectos de la comprobación limitada y no se ve afectada con posteriores comprobaciones que puedan realizar los órganos de inspección. Por tanto, que la administración vaya a ver para este acto concreto esa contabilidad no significa que haya revisado la contabilidad, sino que se le toma como medio de prueba para poder justificar su comprobación en este caso. Pero no significa que se le dé una validación a esa contabilidad, dado que los órganos de gestión no pueden ir más allá ni podrían pedir contabilidad adicional, porque lo único que pueden ver es la contabilidad que le aporte el administrado. Esa actuación limitada por parte de los órganos de gestión impide que, aunque se aporten por el contribuyente, luego éste pueda manifestar que ya su contabilidad se aportó en este procedimiento de gestión y que, por tanto, si hay un procedimiento de inspección posterior, no se debe aportar porque ya fue objeto de comprobación. Así se dice expresamente, ¿vale?, en la norma tributaria respecto a los efectos que tiene la comprobación limitada. Visto esto, por tanto, puedo ver la contabilidad mercantil si me la aporta el contribuyente y, en todo caso, los libros de registros y las facturas. Nos queda un tema controvertido, que es los requerimientos a terceros. Los requerimientos a terceros se pueden realizar siempre que sean obligados a importar información con carácter general o para que ratifiquen los datos. Por lo tanto, se le podrá requerir a cualquier tercero que esté obligado a o bien para que se ratifiquen los datos si el administrado no está de acuerdo con la imputación que ha tenido. Imaginemos que nos imputan en el 190 de retenciones de los trabajadores que hemos cobrado 30.000 euros y nosotros solamente hemos cobrado 20.000. Pues el administrado, en función del artículo 104 de la Ley General Tributaria, puede pedir que le solicite al que le ha imputado ese dato para que ratifique y le aporte los medios de prueba pertinentes. En ese caso, lo que hará el administrado es sencillamente pedir a la administración que ratifique ese dato. La administración se dirigirá a ese tercero que ha presentado ese modelo 190, le dirá que se ratifique en ese dato, que verifique que no ha habido ningún error y además que aporte los medios de prueba que soportan el dato de la información, de la información declarativa. Bien. Límites. No se podrá requerir a terceros información sobre movimientos financieros, por tanto, no se pueden poner movimientos de cuentas, están limitados a los órganos de la inspección, pero sí se podrá solicitar al obligado tributario que justifique operaciones financieras concretas. Podremos solicitar al obligado tributario, por ejemplo, que nos justifique que ha pagado un arrendamiento, que nos justifique que ha tenido una compra de mercaderías, esas compras con qué se han pagado, con transferencias, con cheques, que nos justifique cómo se han abonado. Pero no podemos pedirle el movimiento completo de una cuenta para a partir de ahí intentar sacar información. No podrán actuar fuera de las oficinas públicas, por lo tanto, no se pueden hacer actuaciones fuera de las oficinas públicas, los órganos de gestión en este procedimiento, salvo que se trate de un procedimiento aduanero o bien se trate de un procedimiento censal. Por ejemplo, estamos en o de módulos o de estimación objetiva, en el que precisamente el módulo, su rendimiento se determina por el número de unidades. Entonces, en los casos de módulos o de información censal, la única forma de poder verificar ese dato es viéndolo. En esos supuestos sí que la administración puede hacer la visita y realizar un control, ¿vale?, un control efectivo y visual in situ de los datos aportados por el administrador. Fuera de supuestos solamente se le puede requerir y si no se aportan, puede crear
conforme a los datos sobrantes por parte de la Administración y que no puedan ser rebatidos por el administrado. El desarrollo de las actuaciones se va a iniciar, como hemos dicho antes, mediante una comunicación con un requerimiento para que aporte los datos que se consideran necesarios para determinar cuál es la diferencia que existe entre los datos fiscales y los datos que aparecen en su declaración, o bien, si la Administración ya tiene datos suficientes, podrá iniciarse mediante una propuesta de liquidación. ¿Cómo termina el procedimiento? Pues con una resolución expresa diciendo que está correcto o mediante una liquidación, o bien porque se incumple el plazo de resolución del artículo 104, de nuevo los 6 meses, y volveremos a estar igual que antes. Se podrá volver a iniciar siempre que no haya prescrito el derecho a liquidar. Y por otra parte, se puede terminar porque a lo mejor es necesario llegar más allá y se terminará ese procedimiento por el inicio de un procedimiento inspector. Por lo tanto, concluirá por el inicio de un procedimiento inspector en que se podrá alcanzar ya a comprobar todos los elementos del hecho imponible. La resolución determinará cuál es la obligación tributaria y los elementos de la misma, la especificación de las actuaciones realizadas, se ha realizado la comprobación de los rendimientos del trabajo, de los rendimientos de actividades económicas y con este alcance, relación de hechos y fundamentos de derecho, se relacionan los hechos, los fundamentos de derecho por los cuales la Administración llega al final a una conclusión de una correspondiente liquidación y terminará con una liquidación provisional, siempre liquidaciones provisionales, pero que solamente podrán dictar liquidaciones definitivas los órganos de inspección. Por lo tanto, los órganos de gestión solo podrán dictar liquidaciones provisionales, en ningún caso podrán dar liquidaciones definitivas. Y esa liquidación provisional puede ser que dé lugar a cuota, mayor cantidad a ingresar, mayor cantidad a devolver, o que se dé comprobado y conforme al administrado porque esté correcta las actuaciones. Bien. Dentro de la parte general, ya acabando con los procedimientos, habréis estudiado el sistema de recargos del artículo 27 de la Ley General Tributaria. En nuestro ordenamiento jurídico, la presentación fuera de plazo sin requerimiento previo por parte de la Administración, por tanto, es estas dos condiciones, presentación fuera de plazo y sin requerimiento previo, dan lugar a una serie de recargos por incumplir la obligación formal de presentar. Por tanto, con independencia de que se pague o que no se pague, este artículo 27 funciona por la obligación formal de tener que presentar en plazo. Si la autoliquidación se presenta entre los 0 y 3 meses desde que se dio presentar, llevará un recargo del 5% y no se le van a cobrar intereses de demora. Si la autoliquidación se presenta entre 3 y 6 meses desde que debió presentarse, llevará un recargo del 10% sin intereses de demora. Si la autoliquidación se presenta entre 6 y 12 meses, llevará un recargo de 15% sin intereses de demora. Y si se tarda más de 2 meses en presentar esa autoliquidación, se pagará un 20% en intereses de demora que van a empezar a pagarse desde que transcurra esos 12 meses. Por tanto, si se presenta en el mes 13, se pagará un 20% de recargo de extemporaneidad y un mes de intereses, porque los primeros 12 meses no van a pagar al pago de intereses de demora. Cuando se paga en 13 meses, pagará el 20% y un mes de intereses de demora. Esto es el requerimiento previo de forma extemporánea. Si hay requerimiento previo, no se aplicará el artículo 27 y tendréis que acudir a las infracciones tributarias que estudiaréis dentro del temario. Por tanto, esto es solo cuando se presenta sin requerimiento previo. Cuando hay requerimiento previo, no se aplica el artículo 27, se aplicarán las infracciones y las sanciones tributarias previstos en los artículos 189 y siguientes de la Ley General Tributaria. ¿Qué ocurre? Si el contribuyente, a su vez, hemos dicho que ya existe una obligación formal de presentar la autoliquidación, si ese día no ingresa o solicita aplazamiento, fraccionamiento o compensación, se devengarán también los recargos del periodo ejecutivo del artículo 28. Por tanto, los recargos del artículo 27 y los recargos del artículo 28 son compatibles. Uno se pondrá por no presentar en plazo y se tendrá la cuantía que acabamos de determinar, y otro porque el día que presento fuera de plazo no pago o bien solicito aplazamiento, fraccionamiento o compensación. Eso lo estudiaremos cuando estudiemos el procedimiento de recaudación que ya tenéis dentro del temario. La administración, ha establecido que en el caso de que el contribuyente, cuando presente una autoliquidación extemporánea, al momento de presentarla, abone la misma y a su vez, cuando le notifiquen el recargo de extemporaneidad, también abone es decir, que se ponga al corriente, presenta la autoliquidación y paga esa autoliquidación presentada fuera de plazo. Y además, cuando se liquide este recargo que acabamos de ver, también abona este recargo. En esos supuestos, el recargo de extemporaneidad se va a reducir en un 25%. Por ejemplo, presento una autoliquidación con resultado de ingresar hoy, correspondiente a el IRPF que terminó el 30 de junio de 2018, el plazo para presentar la autoliquidación. Como habrán pasado entre 0 y 3 meses, yo tendré que pagar sobre 100, 5.
el 5% sin intereses de demora. Bien, pues si hoy presento esta autoliquidación, pago esos 100 y cuando me notifique la administración ese recargo de extemporaneidad, abono ese recargo de extemporaneidad, en lugar de pagar 5, tendré que pagar 5 menos el 25% de 5, es decir, solo 3,75. Por lo tanto, pagaré 100 en el momento de presentar la autoliquidación y cuando la administración me liquide ese recargo por extemporaneidad, me dirá, usted tiene que pagar 5 euros de recargo de extemporaneidad. Pero si ya ha pagado 100 cuando presentó la autoliquidación y en el plazo que le voy a dar ahora de ingreso, el 62.2 de la Ley General Tributaria, abona usted esta cantidad, en lugar de pagar 5 tendrá que pagar 3,75. En el caso de que el contribuyente incumpla cualquiera de estas condiciones, no pague en plazo este recargo de extemporaneidad, se exigirá sin más por parte de la administración ese 1,25 que se le redujo. Por tanto, esa reducción del 25% tiene que cumplir dos condiciones. Que se presente fuera de plazo, que se pague la autoliquidación, el importe del principal, y que se pague el recargo en los plazos de la norma tributaria del 62.2 de la Ley General Tributaria. No sé si esto del artículo 27 más o menos lo tenéis... Karina, Miguel o Catalina, ¿alguna duda del artículo 27? Vale, pues eso, Miguel, ya sabes que es, si presenta fuera de plazo, se te olvida un día, pues un recargo del 5%. Esencialmente, es eso. Bien, vamos a dar un pequeño ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, que tenemos el IRPF 14, 15, el año que sea, a ingresar por 10.000 euros. Y el IRPF en España se presenta hasta el 30 de junio del año siguiente. Por lo tanto, el IRPF 2014 se podría presentar hasta el 30 de junio del X15, del año 15. Si se presenta el 2 de julio, con ingreso, se ha presentado fuera de plazo. Por lo tanto, si se presenta el 2 de julio con ingreso, se ha presentado fuera de plazo. El recargo a girar será del 5% sobre 10.000. Como ingresa ambas cantidades, los 10.000 y los 500 en el plazo 62, solo tendrá que pagar 375 euros sin intereses de demora. Ese es el caso que os acabo de contar. Presenta fuera de plazo, pago los 10.000 el día que lo presento y cuando me notifican este recargo de 500 me dicen que si pago este recargo de 500 también, en lugar de pagar 500, ingrese solo 375. Bien, el otro supuesto es el supuesto en el cual el 2 de octubre se solicita aplazamiento. Bueno, pues ahora ya no es el 2 de julio, sino que es el 2 de octubre. Como estamos entre 3 y 6 meses, el recargo girado será del 10% sin intereses de demora. Y siempre y cuando cumpla cada uno de los vencimientos del aplazamiento, se reducirá el importe del recargo en también un 25%. Por tanto, ¿pago esa autoliquidación? No, pero solicito aplazamiento o fraccionamiento. Si cumplo ese aplazamiento o fraccionamiento, mi recargo, en lugar de ser 1.000, será 1.000 menos el 25% de 1.000, 750. Y por último, me queda un último supuesto, que es el 2 de agosto con ingreso, sin ingreso y sin solicitud de aplazamiento. Bueno, este contribuyente presenta el 2 de agosto su IRPF del año 2015, poner aquí, por favor, del año 2015, sin ingreso y sin la correspondiente autoliquidación. Bien. Si fuera el 2015, el recargo sería de 100. Si es el 2016, fijaros que desde el 14 hasta el 16 habrán pasado más de un año. Si ponemos el 20 de agosto de 2016 como fecha para la presentación extemporánea, el recargo por extemporaneidad será del 20%, porque yo debí presentarlo hasta el 30 de junio de 2015 y lo he presentado el 20 de agosto de 2016, donde tendré un recargo de extemporaneidad del 20%, que serían 2.000 euros. Como además no ingreso, no me puedo aplicar la reducción sobre estos 2.000 euros del 25%, porque la primera condición es que yo esta autoliquidación la presente ese mismo día, o solicita aplazamiento, fraccionamiento, compensación. Por lo tanto, a mí me van a quedar pendientes estos 10.000 euros que no he pagado, más 2.000 euros que no tienen derecho a reducción por el recargo de extemporaneidad, y se liquidarán intereses de demora. Hemos dicho que cuando se aplicaba el 20%, cuando transcurran un año, 12 meses desde el plazo de presentación. Por tanto, el plazo de presentación del IRPF 2014 era el 30 de junio de 2015. Un año más tarde sería el 30 de junio de 2016. Por tanto, yo empiezo a pagar intereses desde el 1 de julio de 2016 hasta el 20 de agosto de 2016, porque el primer año yo no pago intereses de demora. El interés de demora será 51 dividido entre 365 dividido por el tipo vigente, que actualmente es del 3,5%. No tendrá derecho a reducción del recargo, puesto que no ingresa estos 10.000 euros en el evento de la presentación. Y además, fijaros,
Estos 10.000 los debo, el recargo de 2.000 no se me puede reducir, me van a exigir los intereses de demora porque no he pagado en el plazo de un año y tengo que pagar desde que pasan esos 12 meses hasta la fecha de la presentación. Pero es que además esta deuda de 10.000 euros, como no he presentado aplazamiento, fraccionamiento ni lo he pagado, al día siguiente entra en periodo ejecutivo y se me va a exigir los recargos del artículo 28. Por lo tanto, además del artículo 27, que me han puesto ese recargo de extemporaneidad por el motivo de presentar fuera de plazo, mi obligación formal era presentarlo hasta el 30 de junio de 2015, lo he presentado el 20 de agosto de 2016, eso lleva un recargo del 20% y unos intereses de demora, pero es que además, como esta deuda no la he pagado, al día siguiente se inicia el periodo ejecutivo. Y el periodo ejecutivo implicará un recargo del 5, del 10 o del 20% en un momento en el que yo abone 10.000 euros. Este tema del artículo 28, no sé si os da tiempo ya a empezar a ver el tema de recaudación, el correspondiente a los recargos del periodo ejecutivo. Pero esto lo veremos cuando veamos recaudación, pero ya podemos ver que el artículo 27 y el 28 son compatibles, porque uno es por presentar fuera de plazo la autoliquidación y otro es por, además de presentar fuera de plazo la autoliquidación, cuando he presentado no he pagado esa autoliquidación. Y me ponen otro recargo adicional, que es el recargo del ejecutivo. Más o menos lo tenéis. ¿Sí? Vale. Perfecto. Bueno. Karina y Catalina, José Antonio también. Vale. Bien, pues vamos a ver ahora breve, porque ya llevamos una hora, simplemente un poquito más de comprobación para un poco más de detalle. No sé si vosotros esto lo conocíais, se aplica igual en vuestros países. No sé si esto más o menos os sonaba de algo, tenéis conocimientos. Vale, en Chile es distinto, sí, el sistema nuestro es un poco diferente al de algunos países. Bueno, simplemente ir metiéndonos en la guía de los recargos diferentes de las sanciones. Vamos a ver por último, si os parece, pues un pequeño, porque pensaba que iba a durar menos la sesión para no aburriros. Vale, Karina también es complicado. Sí, el tema de recargos nuestro, yo he participado en reuniones internacionales dentro de CIAT y sobre todo con República Dominicana, Perú, Costa Rica, Argentina, con Chile no hubo nadie de Chile. Y la verdad es que sí que ellos tienen un modelo más parecido al nuestro, pero hay otros países que sí que distan de nuestro modelo. Bien, pues simplemente añadir un poquito más, porque me gustaría con vosotros entrar un poquito más de nivel, en el sentido de ya no quedarnos solo en la explicación, sino entrar en algo un poquito más práctico, si os parece, y entonces voy a trabajar simplemente un par de cuestiones que pueden ser interesantes, que es el tema de la comprobación de valores. Bien. Bien, simplemente la comprobación de valores es uno de los elementos que más controversia suele provocar, sobre todo por las comprobaciones que realizan las comunidades autónomas de los importes de las ventas. Bien. Hemos visto que la comprobación de valores, la Administración puede coger cualquiera de los sistemas del artículo 57 de la Ley General Tributaria y aplicárselo al administrado. Si bien los tribunales están delimitando esa competencia, están empezando a determinar que no es válido solamente coger un valor catastral y multiplicarlo por un coeficiente, que es lo que vienen haciendo las comunidades autónomas. Sino que eso, si no se prueba de manera fehaciente que ese es el valor real, no puede ser el sistema que se utilice. Una sentencia del Supremo muy reciente pues va por ahí y dice que ese sistema no es válido y por tanto son nulas las actuaciones que están realizando. Por tanto, tenemos que acudir a otros sistemas más detallados en los que se exige que las comprobaciones sean con realmente precios de mercado. ¿Por qué voy por aquí? Porque el artículo 158 del Real Decreto 1065/2007, dentro de los medios de comprobación de valores, establece que puede utilizarse el sistema que acabamos de decir, que es valor catastral por un coeficiente que pueden aprobar las comunidades autónomas en función de donde se ubique ese inmueble. Bien. ¿Qué ocurre? Pues que aplicarlo así, sin más,
los tribunales han dicho que ese sistema en sí no prueba que ese sea el valor real o cierto del bien. Entonces, se ha acudido a un supuesto como este. Imaginemos que tenemos un contribuyente que valora su declaración del ISD un inmueble urbano por un importe de 210.354 euros y el valor comprobado por la administración es de 240.000. El solicitante solicita la práctica de la tasación pericial contradictoria que establece un valor de 227.000. Entonces estamos ante un supuesto en el que se comprueba por parte del ente administrativo el valor de un inmueble que él ha declarado por 210.000. El valor comprobado por la administración se fija en 240.000 y se acude a un tercer perito que determina que son 227.000. Bueno, en este supuesto, fijaros que vamos a suponer que el valor declarado y el valor tanto por el administrado como por la administración ha sido realizado por peritos. Porque para estos valores solamente se pueden determinar o se pueden usar cuando se ha realizado por un perito. Si no se hubiera realizado por un perito, habría que llamar al perito de la administración y al perito del administrado para que ratificaran estos datos o que pusieran uno diferente. Pero suponiendo que estos son los datos que han ratificado los peritos, es decir, que la administración, el administrado dice que vale 210.000 y así se ratifica su perito, y el perito de la administración dice que vale 240.000 y así se ratifica su perito, vamos a ver si tendríamos que haber acudido a una tasación pericial contradictoria o no. Bien, la diferencia entre 240.000 y 227.000 son 12.000 euros, inferior a 120.000 euros, por tanto, en principio no habría que acudir a un tercer perito porque lo que dice la norma es que sea inferior a 120.000. Pero luego dice, y al 10%. El 10% de 227.000, que es lo que ha declarado, ¿vale? Que es lo que ha declarado el perito de la administración, serían 22.718. Como la diferencia es inferior a los 22.718, no tenemos que acudir a un perito y se puede utilizar, ¿vale? Por tanto, el inmueble, ¿vale? Se podría haber utilizado el valor declarado por el administrado, ¿vale? Como no supera 120.000 ni el 10%, se valora en cuanto al valor del administrado, ¿vale? Vamos a suponer ahora que la diferencia entre ellos es más grande, ¿vale? Que la diferencia es de 355.000 a 227.000. La diferencia es de 128.000 euros. Como supera 120.000, tendríamos ese tercer perito determinaría un valor X y ese sería el que se debería tener en cuenta a la hora de comprobar por parte de la administración. Por tanto, si la diferencia supera los 120.000 euros, yo tengo que acudir a un tercer perito, ese tercer perito es el que va a determinar el valor concreto. Pero si el valor inferior al declarado por el administrador e inferior al declarado por la administración, imaginemos que si el tercer perito dice, por ejemplo, 190.000 euros, el valor que se va a tomar será el declarado por el administrado. Imaginemos que el tercer perito lo que dice es que el valor declarado por el administrado ha sido 210.000, el que ha fijado la administración son 355.000 a través de su perito, y el tercer perito, cuando se acude porque es necesario por estar en el artículo 135, dice que son 190.000. En ese caso, fijaros que el valor que se va a tomar son los 210.000 declarados por el administrado, nunca los 190.000 que dijera el tercer perito. Si el tercer perito, en lugar de 190.000, dijera 374.000, estaría por encima de lo que ha dicho la administración. En este caso, el valor que se va a tomar será el valor del perito de la administración, 355.000. Y si el perito se mueve en un ámbito intermedio, imaginaos que dice 301.000, estaba entre 355 y 227, que es el valor que establece. En ese caso, la información será, el valor que se va a utilizar serán 301.456. Con esto lo que quiero decir es que el perito tercero va a fijar una tasación de forma independiente, pero que si la tasación es superior a lo que dice la administración, se aplicará a lo que dice la administración. Si la tasación es inferior a lo que dice el administrado, se aplicará a lo que declaró el administrado. Y si la diferencia está entre medias, ese será el valor que se va a utilizar para la tasación. ¿Vale? Y esto es lo que está hoy más de moda y lo que me interesaba para concluir la sesión. ¿Qué ocurre cuando la administración utiliza un sistema que no es correcto para determinar esa valoración, porque así lo determinan los tribunales, y dentro del plazo de prescripción, porque no ha prescrito su derecho, vuelve a iniciar un procedimiento de comprobación de valores? Bueno, por lo que dice es lo que se denomina la posibilidad del segundo tiro, ¿vale? La administración, ¿vale?, puede estar un segundo acto
una vez que se le anula esa comprobación, puede volver a iniciar un segundo acto, pero le van a limitar. Los tribunales van a decir que ese segundo acto se puede hacer, pero con limitaciones. En concreto, la posibilidad del segundo tiro no es absoluta, sino que existen restricciones, como os digo aquí, que deben ser observadas por la Administración a la hora de reiterar las liquidaciones tributarias y se refieren a los límites respecto al plazo máximo en que pueden efectuarse las liquidaciones y a las propias actuaciones que se pueden llevar a cabo. Por tanto, lo que va a hacer es, la Administración, si un tribunal le ha anulado una resolución, una liquidación, ¿puede volver a dictar una nueva comprobación? Sí, dentro del plazo de prescripción, pero con unos límites, ¿vale? En concreto, esos límites, ¿vale?, en la normativa jurisprudencial establece que el sistema que ha utilizado la Administración debe contar con los elementos suficientes como para garantizar que esa comprobación se realiza conforme a los precios de mercado. Y, por ejemplo, manifiesta que cuando se utilizan los coeficientes o cuando se utiliza lo de las fincas hipotecadas, lo que viene a decir es que deberá aportar testigos y justificantes de esa operación. Y el Tribunal Económico Administrativo Central y el propio Tribunal Supremo están diciendo que la medio de prueba que se puede utilizar ahí será exclusivamente escrituras de compraventa de inmuebles próximos en el tiempo al activo que se vende. Por tanto, si la Administración tiene otros activos, otros inmuebles que han sido objeto de compraventa, y ella está diciendo que el precio es superior, deberá aportar no solo que hay en una inmobiliaria vendiéndose al lado un piso más caro, sino que además tendrá que aportar las escrituras, ¿vale?, aportar en el expediente copia de las escrituras de los inmuebles que se han vendido en la misma finca o en fincas próximas, características idénticas o similares, indicando cuál es el precio que ha sido declarado. Si no se hace así, los tribunales están diciendo que esa es nula de pleno derecho, esa segunda actuación. Y lo que ocurre es que si se hace esa segunda actuación y ese segundo tiro no se hace de forma correcta, no se liquida, no se cuantifica esa comprobación de valores de forma correcta, dice que ese segundo tiro estará sometido, o esa segunda comprobación, a dos límites. Por un lado, la prescripción. No sería posible reiterar una liquidación tributaria cuando la causa de anulación radique precisamente en la apreciación de la prescripción del derecho a la Administración a liquidar. Es decir, que si el propio procedimiento ya ha dicho que está prescrito, la Administración, aunque se le abra un nuevo plazo, no puede volver a liquidar porque ya se ha determinado el procedimiento que está prescrito. Y por otro lado, el principio de reformatio in peius, que establece que si se realiza una segunda comprobación, en ningún caso puede tener un valor superior al que se realizó en la primera. Se podrán aportar los medios de prueba que correspondan, deberán aportar los justificantes de las escrituras y otros documentos reales que puedan verificar que ese es el precio real de mercado. Pero en ningún caso puedes fijar un precio superior, un valor superior al que se obtuvo en la primera comprobación, por el principio de reformatio in peius. Os invito a que, si tenéis tiempo y os interesa este tema, que es muy interesante, ¿vale?, sobre todo porque hay muchísimas comprobaciones de las autonómicas por este tema, que leáis la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2014 en unificación de doctrina, ¿vale?, con el número 1014/2013. Ahora que ya sois expertos en buscar en las bases de datos, ¿vale?, sentencias y ser capaz de identificar pues cuál es la manera más rápida para llegar a resolverla, os invito a que leáis esta sentencia del Supremo. Y además, ¿vale?, que leáis esta resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 5 de noviembre, en el que el órgano administrativo recoge la posición del Supremo y os comenta lo que os acabo de decir. La necesidad de que si se ha detectado un defecto formal en la valoración, se aporten los justificantes del medio utilizado como prueba. Y no vale utilizar como medio como prueba, utilizar índices o testigos de inmuebles que se están vendiendo en la zona o alrededores, sino que deberá aportar aquellos justificantes de escrituras o de documentos, ¿vale?, que justifiquen que esa información que tiene la Administración se corresponde con el valor real, ¿vale? Pues nada más. Esto era un poco la idea que quería plantearos, hablaros un poco del tema del Supremo, porque me parece muy interesante y creo que si tenéis tiempo, pues puede ser interesante que trabajéis un poquito estas sentencias que dan mucho juego. No sé si tenéis intención alguno de dedicaros de forma profesional posteriormente a terminar el máster en España a la gestión de este tipo de asesoría fiscal o algo vinculado a ello.
porque si es así, os recomiendo que leáis muy en profundidad esto, porque mucha de los trabajos que pueden surge de las comprobaciones, ¿vale? Surge de las comprobaciones. Entonces, no sé si tenéis alguna duda o cuestión adicional que queráis plantearme, y si no, pues yo ya doy por concluida esta primera sesión. Haremos otra sesión de procedimiento de inspección y otra sesión breve de procedimiento de recaudación, y luego haremos otra sesión de informática tributaria vinculada a 3 elementos. Por un lado, analizaremos la sede electrónica, ya tenéis una de las unidades. Ahí veremos la importancia de los certificados electrónicos, cómo obtenerlos y la problemática que ello genera. Y analizaremos de forma breve cuáles son las principales novedades que tiene la sede electrónica y los servicios que podemos realizar. Entonces, será la idea. Haremos 4 sesiones de la asignatura de cara un poco a que podáis usar el estudio y por otra parte pues completar un poco la formación en relación sobre todo a la parte de sede electrónica, FNMT y todas las obligaciones y demás que debemos completar. No sé, Karina, José Antonio o Miguel. Sí, lo que pasa es que Miguel no se puede meter el micrófono porque la sesión está programada para que no tenga micrófono porque se acoplan. ¿Vale? No te va a dejar, aunque te pongas el micrófono, no te deja, porque cuando se le hace desde aquí, se acoplan y entonces no existe la posibilidad. Sí, la segunda parte de la presentación se va a incluir, ¿vale? La segunda parte se va a incluir tanto la primera como la segunda. ¿Vale? Esta segunda parte tiene bastante más, se desarrolla todo el planteamiento que ha tenido el Supremo hasta llegar a las conclusiones que ha tenido, los vaivenes que ha habido dentro de la normativa. Lo que pasa es que en esta sesión pues a lo mejor es demasiado denso para contarlo aquí, es mejor uno tranquilamente, pues con el material va leyendo las sentencias y va un poco acompañándose. Si quieres, Miguel, lo que podemos hacer es las planteas en el campus. Eso es, la tenemos en el foro de tutorías y ahí la podemos dejar escrita. También es más fácil, por si acaso algún compañero seguro que tiene las mismas dudas o parecidas, y así las dejamos en el campus y las tenéis ahí para cualquier presión, que es más fácil que buscar luego el minuto del vídeo donde se encontraban las respuestas. Vale. Pues nada más, simplemente preguntaros, ahora aprovecho que os tengo aquí a vosotros 4, ¿qué os parece hasta ahora la asignatura? Si os parece interesante lo que habéis visto hasta ahora, de cara también para el resto de los compañeros, si os ha parecido interesante, está un poco intentando siempre buscar la parte teórica, que es lo que estáis avanzando más estas semanas, con un poco de parte práctica, sobre todo para saber utilizar pues, lo que es el registro electrónico, lo que es la sede electrónica, lo que es las búsquedas en bases de datos, un poco para poder compaginar la realidad con la parte teórica, que es más fácil encontrar manual de derecho tributario, pero quizá no sea tan fácil encontrarlo, pues manuales que expliquen cómo buscarlo o cómo aplicarlo, ¿no? A la hora de hacer los escritos o de relacionarse con la administración. No sé si tenéis algún comentario, alguna sugerencia, o que me comentéis un poco si os parece alguna cuestión que os pueda ser interesante, y ya aprovecho así que estamos aquí para ponernos en contacto. Vale, es muy útil el Informa porque es el criterio de la administración tributaria, ¿vale? El tributo es al final marca, pero bueno, muchas veces los tributos no se pronuncian y el Informa a veces es más útil. Incluso uno puede plantear consultas en el Informa, tardan en contestarlas, pero a veces incluso las contestan. Me alegro, Catalina. Sí, la idea es eso, es que no solamente os quedéis con estudiar el material, sino que, porque eso es una parte teórica que hay que conocer, evidentemente es fundamental conocer la norma para poder aplicarla, pero que no os quedéis solamente en eso, ¿vale? Que tiréis un poquito más, busquéis qué pronunciamientos están diciendo los tribunales, qué está diciendo la Dirección General de Tributos, sobre todo si tengo que hacer un escrito
pues no intentar poner reproducir la ley. La ley, entendemos que cuando te han aplicado esa ley la administración, pues es porque cree que esa es la interpretación, pero puede debatirle con algo más, ¿no? Con consultas que apoyen nuestros recursos o nuestros escritos de alegaciones. No son vinculantes, ¿vale? El informe simplemente lo que te establece son reglas generales que establece la administración. Lo que sí es cierto es que es muy raro que la administración vaya en contra de su propio informe, ¿vale? Porque lo que no se publican, precisamente, sería un poco, no tiene carácter vinculante, es decir, no se puede aplicar que en el informe se dice eso como tal, porque solamente la Dirección General de Tributos es la que tiene carácter vinculante. El informe es un servicio de asistencia, ¿vale? Como hemos visto antes que la administración tiene que asistir, es un servicio de asistencia, de comunicación de criterios, pero no son vinculantes. Lo que sí que es cierto es que normalmente el informe no va en contra de lo que dice la Dirección General de Tributos, o no puede ser de otra forma, y que, hombre, se puede alegar en un recurso diciéndole, oiga, lo que está en el informe están diciendo esto, ¿no? Para que el propio funcionario revise y nos puede salvar de alguna sanción, ¿vale? De alguna sanción, porque sí que establece cuando ves el procedimiento sancionador que cuando la administración publica, ¿vale?, criterios o información, es más difícil probar el dolo y por lo tanto es más difícil la sanción. Fenomenal, Karina, pues eso es el objetivo, ¿vale? Ese es el objetivo. Que no solamente os quedéis con el material, que eso siempre podréis estudiarlo, ¿vale? Un manual siempre uno se lo puede estudiar, sino que aprovechéis el máster para un poco, pues, transformar. Si trabajas en la administración, pues ayudar, si se puede ayudar a que la administración, pues, coja un poquito de cada una de las administraciones e intente mejorar, pues fenomenal. Pues fenomenal. Muy bien, pues nada, me alegro, confío en que no os parezca muy aburrida la asignatura, que os parezca interesante, sobre todo que estéis motivados, ¿no?, en aprender de cara no solamente a tener un título, sino a salir formados realmente con algo interesante. Y para cualquier duda o cuestión, pues estoy en el campus, ¿vale? Ya os felicito porque habéis hecho muy bien la primera actividad de evaluación continua, habéis trabajado muy bien, habéis encontrado prácticamente todo lo que se pedía en ellas y ahora os invito pues que hagáis el control 2, que le deis un poco el tema de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que veis que ha cambiado y está muy cambiante porque hemos sacado eso, mantenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos porque no está derogada en su totalidad, tenemos el reglamento de la Unión Europea, hay una ley orgánica que hay un proyecto de norma en el Congreso de los Diputados, entonces lo que hemos hecho es daros un poco todo lo que hay, para que un poco tengáis, de esta unidad 2, para que tengáis todo lo que hay hoy en día, lo que ha establecido la Asociación Española de Protección de Datos, pero bueno, está todo un poco en el aire, tal como os digo, porque no hay una ley orgánica que haya modificado la anterior, se aplica el reglamento, pero claro, un reglamento hay que adaptarlo, se puede adaptar, la entonces sería la ley orgánica de protección de datos, esta segunda. Muy bien, pues muchas gracias a todos los que habéis estado aquí presentes y al resto de los compañeros, pues igual, cualquier duda o cuestión me la planteáis, ¿vale? Estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis.